Muy bien, quería compartir con vosotros algo que es y no es. El título de la reflexión es Los milagros y una pregunta instantáneas de lo sobrenatural. Y vamos a tratar de llegar a una conclusión al final sobre esta pregunta, ¿no? Hay ocasiones en determinadas circunstancias de nuestras vidas en que sufrimos, tenemos dudas y a veces hasta agonizamos. Y entonces cuando levantamos nuestra cabeza al cielo, por lo menos aquellos que creemos que en algún lado del universo existe alguien que empatiza con nosotros y que tiene capacidad para ayudarnos. ¿Y qué es lo que pedimos? Revertir esa situación que nos hace sentir mal. Pero eso implica casi siempre y muchas veces alterar significativamente las leyes que rigen nuestro mundo y que los cristianos dan en llamar milagros. Un escritor, alguna vez ya os comenté que a mí me encanta, que os recomiendo la lectura de sus libros. Philip Yancey comenta en su libro El Jesús que nunca conocí, que él, Philip, rápidamente aprendió que el medio más común para pedir, que es la oración, no funciona necesariamente como una máquina expendedora. Yo pido y recibo. A veces las cosas no son como nosotros querríamos. Jesús pronto aprendió que el entusiasmo que generaban los milagros en un primer momento no se transformaba fácilmente en fe, entendiendo por fe como la emuná, pistis, esa relación estable, esa relación firme con Dios, sean cuales sean las circunstancias, con la convicción de que Él está a nuestro lado. Philip Yancey también se plantea preguntas y yo también me planteo preguntas. Los milagros que están descritos en el Evangelio, ¿por qué fueron mencionados esos milagros? ¿Por qué no otros? Sabemos que no toda la obra de Jesús está reflejada en la Biblia, porque probablemente realmente tendríamos una verdadera biblioteca para poder repasar todos los eventos de la vida de Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué esos milagros? ¿Por qué no otros? Bueno, después de hacer un pequeño espacio a mi mente helénica, perdón, aunque estamos hablando de un pueblo, una fe y una cultura totalmente diferente que era la hebrea. Quisiera que me acompañéis en repasar, porque todos vosotros conocéis, aquí no está nada, no hay nada nuevo que se vaya a mencionar. El primer milagro en la vida de Jesús. Y para ello yo voy a leer en Juan, ¿no es cierto? El capítulo 2. Juan capítulo 2, que dice así, empieza diciendo así ese capítulo. 3 días después tuvo lugar una boda en Caná de Galilea. 3 días después se refiere a lo que menciona anteriormente como hecho la entrevista entre Felipe y Natanael. La madre de Jesús estaba invitada a la boda y lo estaban también Jesús y sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús se lo hizo saber a su hijo. No les queda vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero ella dijo a los que estaban sirviendo, haced lo que él os diga. Y a mí me llama la atención esto y me causó sonrisa porque Jesús era un hijo. Y yo como hijo de mi madre presencié esta misma escena muchas veces. Jesús le acababa de decir a su madre, esto no tiene nada que ver, y es como que ella no le había escuchado, como que hizo oídos sordos. Pero como toda madre conocía a su hijo y en su expresión y en su voz, ella entendió que a pesar de sus palabras, Jesús algo iba a hacer. Y luego ya, para no extendernos, sabemos lo que ocurrió, ¿no es cierto? Jesús llamó a unos criados que estaban ahí y les pidió que llenasen unos odres que estaban fuera de la casa, que tienen una capacidad
dicen los eruditos, entre 100 y 120 litros de agua, y que se utilizaban para las abluciones y las purificaciones rituales que estaban tan extendidas en la religión judía, la religión tradicional, no nos olvidemos que imperaba en la época de Jesús cuando Él llega a la tierra, y que eran sinónimo de purificación, es decir, de estar puro, sin pecado. Ese es un punto bastante significativo a tener en cuenta. Y luego sabemos que Él dice, no dice ninguna cosa más, simplemente le ordena que cojan una muestra y se lo lleven a quien era el director de la boda. Sabemos que las bodas judías duraban días. Sabemos que en las bodas judías se bebía vino, por más que nosotros, y yo lo he encontrado muchas veces como adventistas, nos sienta un poco incómodo, pero era una boda judía. No era una boda española, ni una boda argentina, ni una boda china, era una boda judía. Y se bebía vino. Y la explicación que da ahí para mí es muy sencilla. Se servía primero el buen vino, para los que entienden y que saben catar, hacen diferencia entre el buen vino y el mal vino. Y cuando ya los sentidos, por el efecto del alcohol, habían empezado a imponerse en la persona, pues ya el sabor no era igual de fino, y entonces servían el vino de menor calidad. Pero no es eso lo que yo me quiero detener. Dice, continuando la historia de lo que ocurrió, ¿no es cierto? En el versículo 10 dice, todo el mundo sirve el principio el vino de mejor calidad, y cuando los invitados han bebido en abundancia, se saca al corriente. Tú, en cambio, has reservado el mejor vino para última hora. Esa era una sorpresa. No sabemos si el resto de los comensales, invitados, el novio mismo, se enteraron de lo que había pasado. Lo que sí la Biblia nos refiere es que Jesús hizo este primer milagro en Caná de Galilea. Manifestó así su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, aquí podemos encontrarle un sentido a este milagro, ¿no? Ellos empezaron a afirmarse en la convicción de que él era el Mesías, es lo que refiere la Biblia aquí. Pero yo también quiero, Philip Yancey hace un agregado a esto, y yo quiero creer que también eso puede tener mucha significación. Fíjense ustedes que, repito, el hecho de que los odres se utilizaban para las abluciones rituales que eran fundamentales para la religión tradicional judía en ese momento. Jesús había llegado, y con Jesús llegaba la verdadera religión, el tiempo de gracia. Se había terminado las abluciones y los ritos que en nada limpiaban al hombre. Había llegado el único, como dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Había llegado la gracia y era tiempo de celebración. Me encanta esta idea al aplicar a este milagro. Luego tenemos otro milagro que yo le llamo el milagro del ¿por qué yo? Y para eso tenemos que irnos a Juan, el capítulo 9, Juan el capítulo 9, que también es un milagro que todos lo sabemos, yo creo que de memoria, ¿no es cierto? Sucintamente dice, iba Jesús de camino cuando vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién tiene la culpa que haya nacido ciego este hombre? ¿Sus pecados o los de sus padres? Y Jesús le respondió, ni sus propios pecados ni los de sus padres tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Claro, muchas veces nosotros hemos comentado aquí en este programa, en sermones, en lecciones de la escuela sabática, que el concepto más bien filosófico, porque en ninguna parte del Antiguo Testamento figura esto, de la época era que los pecados las enfermedades sobrevenían por el pecado, o bien de la propia persona, o bien el pecado de sus antepasados. Entonces Jesús, con este primer milagro, empieza a desmitificar esa creencia que no tenía sostén en lo que él había dicho y transmitido a sus siervos, los profetas, a Moisés, etc. Y nosotros sabemos, porque conocéis vosotros cómo terminó esto,
Hay eventos que son sumamente significativos en esta historia. Los vecinos se sorprendieron. Empezaron a decir en el versículo 7, 8, perdón, no es este el que se sentaba por aquí, pedía limosna. Unos decían, sí, es el mismo. Otros, en cambio, opinaban, no es él, sino uno que se le parece. Pero el propio interesado aseguraba, soy yo mismo. Ellos le preguntaron, ¿cómo has conseguido ver? Él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, me lo extendió sobre los ojos y me dijo, vete y levántate, lávate en el estanque de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron dónde está ahora ese hombre y no lo sé. Luego Juan nos introduce unos actores partícipes necesarios a lo largo de la misión de Jesús, porque eran los principales agentes de Satanás para destruirlo, que eran la dirigencia religiosa judía. Llegaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, pues el día que Jesús había hecho lodo con su saliva y le había dado la vista era sábado. Y volvieron a preguntarle cómo había conseguido ver. Y él le contestó lo mismo. En el versículo 16 dice, algunos de los fariseos dijeron, no puede tratarse de un hombre de Dios, pues no respeta el sábado. Otros, en cambio, se preguntaban, ¿cómo puede un hombre hacer tales prodigios si es pecador? Entonces empezaron a discutir entre ellos, ¿no? Una álgida discusión teológica sobre la tradición, no sobre la Torá. Entonces volvieron a preguntar, dice el versículo 17, al que había sido ciego, puesto que te ha hecho ver, ¿qué opinas tú sobre ese hombre? Esta pregunta es muy significativa, porque lo que más temían ellos es que la fama y el concepto de Jesús se impusiese por encima de ellos y les quitase el poder de los templos. Respondió el ex ciego, creo que es un profeta. Los judíos se resistían a admitir que aquel hombre hubiera estado ciego y hubiese comenzado a ver. Así que llamaron a sus padres. Y bueno, sus padres, por temor al poder de los templos, se lavaron las manos. Bueno, pregúntenle a él, es grande. Nosotros, ¿qué vamos a decir? Sí, le está viendo. Los fariseos llamaron por segunda vez, versículo 24, al que había sido ciego y dijeron, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Reconócelo tú también delante de Dios. Ahí estaba el interés. Ellos no querían que Jesús fuese reconocido ni como un profeta, ni como un hombre justo, y mucho menos como el Mesías. A lo que respondió el interpelado, yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Esto parece un diálogo de sordos, ¿no es cierto? Era como la cuarta o quinta vez que él tenía que explicar el proceso. Ya os lo he dicho y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? Dice el refrán, no, no hay peor ciego, pero yo cambio, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. ¿O es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Fue atrevido este hombre, muy atrevido. Los fariseos reaccionaron con insultos y le replicaron, discípulo de ese hombre lo serás tú. Nosotros lo somos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, en cuanto a este ni siquiera sabemos quién es. Y la respuesta no tiene desperdicio. Versículo 30. Eso es lo verdaderamente sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y vosotros ni siquiera sabéis de dónde es. Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que lo honra y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir de alguien que haya dado la vista a un ciego de nacimiento, si este hombre no viniese de Dios, nada habría podido hacer.
Este es el milagro no del por qué, sino el para qué. Dios tenía que ser glorificado y Jesús también ante el pueblo para que empezase a reconocer que Él era el Mesías prometido, el que Isaías decía que iba a brindar todo tipo de bienes, de salud, de liberación, de la enfermedad, de la prisión, de la opresión, del pecado. Es un relato trágico, porque si nosotros nos ponemos a analizar, se trató de la ceguera de un hombre y que terminó en un relato surrealista, porque realmente fue surrealista el comportamiento de los fariseos, un relato surrealista de la ceguera de todos los demás. La respuesta generalizada a este milagro, como a la mayoría de los que se relatan en la Biblia, confirman una constante. Aunque la fe puede producir milagros, los milagros no necesariamente producen fe. Y para ello tenemos como muestra la historia de Israel cuando es liberado de Egipto, ¿no es cierto? Y para finalizar, un tercer milagro que yo le pongo el título del milagro definitivo. Y para ello, si me acompañáis en Juan, el capítulo 11, es el milagro de los milagros, es el paradigma de los milagros, y que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Un hombre llamado Lázaro, que había caído enfermo, era natural de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Capítulo 11. María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la misma que derramó perfume sobre los pies del Señor y se los secó con sus cabellos. Las hermanas de Lázaro mandaron a Jesús este recado: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Y sabemos lo que ocurrió después, ¿no es cierto? Jesús tenía una gran amistad con esa familia, una amistad entrañable. Él, cada vez que quedaba de camino, pasaba a quedarse en la casa de los tres hermanos. De ahí la historia de Marta, que lo quería atender, y María, que se sentaba a su vera para escuchar, embelesada, esas verdades profundas que le conmovían el corazón. Y sin embargo, Jesús, por la historia, se quedó 1, 2, 3 días. Y todos se preguntaban: pero si es su amigo, ¿cómo es que no va corriendo? Si lo hemos visto, caso más fácil es sanar. Y si nosotros retomamos, sabemos lo que ocurrió, ¿no es cierto? Retomamos la historia a partir del versículo 33. Dice que María le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y lloraba. Jesús, al verla llorar a ella y a los judíos que la acompañaban, lanzó un suspiro profundamente emocionado. Preguntó: ¿dónde lo habéis sepultado? Ellos contestaron: ven a verlo, Señor. Jesús se echó a llorar. Dicen que este es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? En la versión Reina Valera dice: Jesús lloró. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer aquí es: ¿por qué Jesús lloró? Algunos pensaron que Jesús estaba triste porque Lázaro era su amigo y sus hermanas también, amigos muy queridos por él. Otros pensaron que Jesús estaba llorando por todo el hecho triste y tanta gente que acompañaba ese pesar por la muerte de una persona, ¿no es cierto? Algunos incluso objetaron en voz baja el accionar de Jesús, diciendo: bueno, pero si a otros sanó, vio vista a los ciegos, podría haber venido aquí mientras estaba enfermo y lo podría haber curado. Pero ¿por qué Jesús lloró? Elena White, yo les recomiendo el capítulo que está destinado se titula Lázaro en fuera. Comenta que Jesús lloró por todos aquellos que no solo no se dejarían influenciar por ese milagro, sino que todo lo contrario, empezarían a conspirar para quitarle la vida. En el versículo 53 nosotros tenemos la clara muestra cuando dice, refiriéndose a los dirigentes religiosos, miembros del Sanedrín,
versículo 53. A partir de aquel momento, tomaron el acuerdo de dar muerte a Jesús. Como yo nos mencionaba al principio, el paradigma de los milagros, la resurrección, porque una cosa era dar vista a un ciego, hacer caminar a un tullido, pero otra curar a una mujer con un problema ginecológico de décadas. Otra muy distinta era dar vida a una persona. Cuando que eso sí, a los judíos, por el conocimiento de la Torá, tenían claramente el sentido y el concepto de que el único dador de vida que existe en el universo es Dios. Pero a pesar de este hecho portentoso, de que Lázaro indudablemente estaba muerto porque hacía 4 días que había muerto, sale a la vida delante de todos. E incluso esta historia se asemeja a muchas historias mafiosas en este mundo. Lo que quisieron es matar a Lázaro para evitar esa evidencia. Por eso Jesús lloró, porque muchos ahí tomaron la decisión definitiva de no aceptarlo nunca más a él como el Mesías. A partir de ese momento, Jesús se encontraría entre dos mundos. El que vivía ahí, ¿no es cierto?, el mundo de dolor, de sufrimiento y de muerte. Y como era un ser humano, sintió no solo pena, sino sintió temor, sintió angustia, porque era un humano. Y sabía que tenía que pasar, degustar por la muerte para ir al otro lado, a la resurrección. Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros también estamos viviendo nuestros días de transición. Estos que son del caos, estos que son la de la enfermedad, el miedo, la angustia y la muerte, en espera de la resurrección de los que han muerto y el paso a la vida eterna. Finalmente, quiero leer con vosotros unas reflexiones que me parecen muy significativas y que vienen al punto del tema que estamos tratando. Y son unas preguntas que se hacen respecto a este mismo tema, este autor que yo les comentaba, Philip Yancey, que dice, ¿por qué entonces los milagros? ¿Significan algo especial? Debemos conceder sin dificultad que Jesús, con unas pocas escenas de curaciones y un puñado de resurrecciones de los muertos, hizo poco para solucionar el problema del dolor en nuestro planeta. No vino para eso. Sin embargo, estaba en la naturaleza de Jesús contrarrestar, mientras estuviera en la tierra, los efectos del mundo caído. Esa transición. Jesús no vino para corregir todo definitivamente en su primer viaje. Eso lo sabemos. Lo hará en su segundo viaje. Y luego, Dios no está más satisfecho con esta tierra que lo que estamos nosotros. Los milagros de Jesús dan una pista de lo que Dios va a hacer al respecto. Y aquí hay un comentario que me parece maravilloso de un gran teólogo protestante, Jürgen Moltmann, refiriéndose a que la muerte, el deterioro, la entropía y la destrucción son las verdaderas suspensiones de las leyes de Dios. Esas no son las leyes de Dios. Repito, la muerte, el deterioro, la entropía y la destrucción no son las leyes divinas. Los milagros son los primeros destellos de las leyes de Dios que han sido alteradas. El de la restauración. Y como refiere Jürgen Moltmann, las curaciones que Jesús realizó no son milagros sobrenaturales en un mundo natural. Son las únicas cosas naturales en un mundo que no es natural, que está demonizado y herido. Pues muy bien, aquí termina esta reflexión y me encanta porque eso nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestro conocimiento respecto a este Dios de amor, de ese amor tan tremendo que vino y ocupó nuestro lugar
para lo que nosotros merecíamos, sufrió lo indecible, ya lo veremos en la lección, y ver que realmente este mundo no es lo natural, que los milagros no son lo sobrenatural, es al revés. Este mundo es sobrenatural, no es normal. Lo normal son esos pequeños destellos que Jesús dejó con nosotros cuando estuvo y que es lo que Dios quiere instalar definitivamente cuando recupere todo a su estado inicial, en ese mundo perfecto donde el dolor, la enfermedad y la muerte ya no tendrán sentido porque habrán desaparecido. Deberíamos dedicar horas a poder reflexionar sobre esto, pero no tenemos tiempo para ello. Vamos a hacer una recogida muy breve de todo esto. Es evidente que los milagros no son trucos y que provienen de parte de Dios. Lo vamos a comentar enseguida. Voy a pedir a mis compañeros que recojamos en unas breves frases reflexiones que sin duda quedarían para más veces. Tenemos que hablar del tema milagro seguro más veces. No es ningún milagro, es gracias a Juan Luis, nuestro técnico, y a todos aquellos que le asisten, que podemos evidentemente seguir emitiendo esto con esta calidad además. Y aún no le hemos dado la enhorabuena por las maravillosas carátulas que nos ha hecho de otoño, preciosas, que nos van además a decorar estos programas en esta nueva estación. Es bellísimo el trabajo que ha hecho, así que muchas gracias, caballero, de verdad un placer, y por empezar con música de otoño. Y si él no estuviera ahí, nosotros tampoco podríamos estar con vosotros, así que gracias. Y hablando de vosotros, querida audiencia, sabéis que también podéis interactuar con nosotros a medida que vaya avanzando el programa, por medio de los chats, por medio también de YouTube. Podéis estar ahí también y hacernos llegar vuestras perspectivas, vuestras opiniones. Yo me quedo, es muy difícil hacer un resumen porque hay mucho que comentar en lo que nos has contado, Jorge, pero me quedo con algo. Tú nos hablaste de la oración como el medio más común para pedir, ¿no? No es una máquina expendedora. Y entre otras cosas, además de eso, cuidado con lo que pedimos, porque a veces estamos pidiendo, como tú decías también, que se alteren las leyes que rigen en este mundo. Y este mundo es el mundo caído, con lo cual no funciona así. Me parece una idea preciosa que lo natural sean los milagros y lo que no es natural es todo lo que está ocurriendo aquí debido al pecado. Una idea espléndida para poder también pensar en lo que supone que el Señor haga un milagro, en un milagro como el que hace cada día en la vida de cada uno de nosotros. Richard, ¿con qué nos quedamos de lo que nos ha comentado Jorge? Pues Jorge, muchas gracias por traer el tema de los milagros. Hay una cita de la escritora bíblica de Elena White que ella dice que cuando Jesús pasaba por cualquier aldea, una vez que había salido allí no quedaba un solo enfermo, no quedaba una sola persona con llanto, había arrasado con toda esta obra de Satanás. Y es que yo creo que a veces en nuestra mentalidad helénica, nosotros cuando trabajamos con un objetivo. Es yo, si fuera Jesús, haría un milagro para que el otro se convierta y se venga a mi parte, diríamos para que tenga fe en mí. Yo creo que Jesús trabajaba de una forma distinta. Él vino en un ¿para qué? ¿Para qué vino? Vino para mostrar al Padre. Y el Padre es amor. Entonces, cuando Jesús pasaba por cualquier sitio, no podía permitir que los efectos de Satanás quedaran allí. Era algo que iba en contra de su naturaleza. Él es amor. No podía ver a un ser sufriente, incluso cuando no fuera a creer en él, cuando no hubiese fe, cuando fuese uno de sus enemigos. Yo me imagino a Jesús sanando a sus enemigos sin ningún problema, porque Jesús lo que hace es repartir amor, y él ama a todos, a los amigos y a los enemigos. Nos vino a mostrar el Padre y Él nos lo mostró con los milagros. Es verdad que no nos han quedado todos los milagros, solo aquellos que son espectaculares, aquellos que son especiales, pero Jesús hizo el bien siempre, siempre, con un único objetivo, que es eso: mostrarnos lo que es el amor y lo que nos espera en manos del Padre. José Antonio, ¿cómo resumirías también lo que hemos escuchado? Pues yo mi resumen es que el tema de los milagros, muchas veces escuchamos ¿por qué hoy no hay esos milagros que había antes? ¿Por qué no vemos la fuerza del Señor de esta misma manera? Y bueno, aparte que podemos discrepar, porque si ponemos atención sí que hay milagros y sí que es posible que todos en nuestra vida hayamos experimentado de alguna u otra manera un milagro. También queda el relato del milagro de Lázaro. ¿Para qué el milagro? El milagro no es un fin en sí mismo. El milagro es, es una semilla para algo más, un testimonio de algo. Cuando el milagro lo único que va a hacer va a ser endurecer el corazón, no merece la pena que ese milagro ocurra.
por muy duro que sea. Es verdad que Lázaro revivió y es verdad que volvió a morir. Quiero decir que para Dios el tema de la muerte no es un tema tan dramático como para nosotros. Sabe que es un stand-by y Él tiene el poder para dar la vida de nuevo. De hecho, así está prometido. Por lo tanto, yo creo que el milagro ayuda al que cree y desgraciadamente endurece más al que no quiere creer. Y por eso tiene esa doble vertiente. Y también estoy de acuerdo que nuestro estado natural es el de la plena salud, el de la plena felicidad, el de la plena vida, y que lo que estamos viviendo es una anomalía. Una pesadilla. Una pesadilla. Es una pesadilla. Pues de esa pesadilla vamos a hablar ahora. Y gracias, Jorge, de verdad, por esta primera reflexión muy instructiva también y muy interesante, que nos hace pensar y que además vamos a enlazar precisamente con lo que nos va a contar ahora José Antonio, que tiene a su cargo la lección de escuela sabática para repasar y para recoger también un trimestre lleno de sufrimiento, lleno de dolor, pero también de esperanza. Vamos allá con la escuela sabática.